que bueno, pues que hay una serie de puntos a tener en cuenta, sobre todo pues inicialmente, para que pues nuestra operativa pueda ser lo más eficiente posible y no cometer en errores pues que hayan podido cometer anteriormente otros inversores. Aquí en este caso, bueno, pues comentar que IG es un broker de CFDs. Como tal, un CFD es un producto financiero que es complejo y que bueno, pues que se pueden tener pérdidas superiores al depósito inicial. Pues es necesario incrementar en ciertos momentos el margen de garantía si nos quedásemos en negativos o si llegásemos a perder el disponible. Y en este caso, pues bueno, pues es importante, entre uno de los puntos, hacer un seguimiento de sus posiciones. Entonces, en este caso, bueno, pues comentar que la información contenida en esta presentación, pues que no se debe de interpretar como recomendación de inversión, sino que simplemente pues son aquellos puntos a tener en cuenta, aquellos puntos en los que hay que intentar evitar para que la operativa pues pueda ser lo más eficiente posible y que pues se puedan tener rentabilidades positivas. Aquí pues bueno, pues tenemos una frase de Steve Jobs que decía que a veces cuando se innova se cometen errores y es mejor admitirlo rápidamente y continuar con otras innovaciones. Quiere decir que cuando, pues en este caso aplicado al trading, que cuando se abren posiciones, pues en ciertos momentos dados pues se pueden cometer errores y por tanto pues es preferible salir de la operación si sabemos que nos hemos equivocado, salir de la operación con pérdidas y no dejarlas correr, como pues, en muchas ocasiones ocurre, ¿no? Bueno, pues inversores cortan muy rápido las ganancias y dejan correr las pérdidas, por lo tanto, pues eso es totalmente contraproductivo. Lo que vamos a ver hoy pues es todo aquello que debemos evitar, los errores más comunes y finalmente pues vamos a comentar una conclusión y vamos a especificar, me voy a introducir, siempre me gusta pues explicar algo más de lo que son las diapositivas, voy a comentar también pues dentro de la plataforma pues donde pueden ver pues cómo hacer un plan de trading dentro de lo que es la página web y algunos puntos sobre gestión del riesgo que siempre me gusta pues mostrar para que pues se pueda tener también una idea más estructurada de lo que pueda ser una operativa pues más eficiente. Sí que me gustaría, por favor, en este caso, según vayan surgiendo dudas, me gusta que los seminarios que realice pues que suelan ser totalmente dinámicos, no sea yo la única persona que habla. Por lo tanto, sí que me gustaría pues que a medida que vayamos avanzando, pues cualquier mínima duda, cualquier consulta que le pueda surgir o cualquier sugerencia, pues que me la puedan comentar en el chat y que por tanto pues entre todos pues podamos ampliar información y pues comentar aquello que sea de interés. Aquí en este caso pues vamos a comentar cuáles son las malas prácticas que nos llevan a cometer errores. Aquí pues bueno, pues entre una de ellas estaría la primera, que es depender demasiado de herramientas que no conocemos. Cuando nosotros intentamos empezar a hacer operaciones en las que introducimos nuevos indicadores que no tenemos conocimiento de ellos, intentamos poner pues nuevas cosas de repente y dependemos demasiado de estos indicadores, pues esto hace que pues pueda llegar momentos en los que no comprendamos realmente lo que estamos realizando, porque estamos entrando en una operación, cuando salimos de ella y que por tanto pues que estas herramientas sean menos productivas que productivas si no tenemos un control de ellas, ¿no? Por otro lado, manejar mal los tiempos. Hay que tener en cuenta también que a la hora de invertir, cuando se invierte en bolsa, pues y sobre todo en el tiempo actual en la que la mayor parte de las herramientas que se utilizan son análisis técnico, si bien es cierto que bueno, pues también hay noticias, hay análisis fundamental, pero a la hora de decidir la mayor parte de los inversores optan por el análisis chartista, análisis gráfico y por tanto pues hay que tener en cuenta dentro de lo que es el análisis cuáles son los tiempos, cuáles son los horizontes temporales. No es lo mismo ver un gráfico diario en el que puedes ver una tendencia más a largo plazo que operar en un gráfico de 5 minutos y ver, porque al final en gráficos de menos horizonte pues puede ser que haya más movimientos, más ruido y que si bien es cierto que se pueden conseguir muchos movimientos y aprovecharse de ambos sentidos del mercado, pues hay que tener estar mucho más pendiente de la operación. Otro de las malas prácticas que suele haber es no llevar un registro de las operaciones.
Esto es algo que entra pues como un punto clave dentro de lo que sería un análisis, una planificación de lo que serán las operaciones. Es importante, pues a la hora, antes de empezar a trabajar, antes de empezar a operar, realizar un plan de trading, y dentro de ese plan de trading pues está ese registro de operaciones. Lógicamente, yo cuanto mejor registro de operaciones lleve, voy a poder hacer un análisis posterior de dicha operación. Si nosotros hacemos una operación en la que ha salido positiva, pues querremos saber posteriormente el por qué. Pero más aún no cuando salen positivas. Nos gustará más, queremos conocer, sobre todo, más bien por el bien propio, por el bien de hacer una operativa estructurada, pues que después de una operación fallida o después de varias operaciones fallidas, pues intentar buscar una respuesta, un porqué a esas operaciones que hemos tenido en negativo. Si no realizamos un registro, pues difícilmente vamos a poder hacer ese análisis posterior. Por otro lado, también hay uno de las malas prácticas que nos llevan a cometer errores, es entrar en una operación sin conocer, sin tener en cuenta dónde vamos a poner los stops, es decir, puede ser que se opere sin stop, pero a tener mentalmente pues unos niveles en los que yo estaría dispuesto a salir de la operación en caso de que la posición fuese en contra. Tener el riesgo calculado de antemano, saber cuánto es lo que cuantificar ese riesgo y saber cuánto es lo que yo estoy dispuesto a arriesgar. Y por otro lado también saber hasta que a partir de qué punto yo puedo valorar ya salir de una operación en positivo. Ver pues en niveles, si operamos con gráficos, niveles en los que yo estaría dispuesto a salir de la operación, de manera que pues entre el riesgo que asumo y el beneficio por el que estoy optando, pues hacer un cálculo del ratio beneficio-riesgo. Esto lo vemos ahora después, es algo que no tiene mucha ciencia, es muy sencillo, simplemente es una división y por tanto pues no nos cuesta nada más que hacer eso antes de hacer una operación para saber, para tener de antemano una idea de si una operación puede ser rentable o no. Si lógicamente vamos a buscar en todas las operaciones un beneficio inferior al riesgo que asumimos, pues lógicamente a largo plazo eso querrá decir que pues mucho acierto tenemos que tener, un gran porcentaje de acierto tenemos que tener para que a largo plazo podamos tener beneficios teniendo un ratio de riesgo-beneficio por debajo de 1. Dentro de lo que serían las cosas que hay que hacer bien, pues es lo que hay que evitar es intentar desviarse del plan. Si nosotros hacemos un plan de trading de antemano, lógicamente, pues lo ideal y lo importante es seguir ese plan. ¿Este plan se puede modificar? Pues sí, lógicamente, si el plan no nos está yendo bien, pues podemos modificar los puntos que creamos oportunos, pero siempre tener un plan por escrito en el que nosotros nos indique pues cuáles son las pautas que vamos a tener en cuenta. ¿Por qué es esto? Porque bueno, pues igual que nadie, esto es lo que solemos comentar siempre, igual que nadie, pues a día de hoy abre un negocio sin hacer un plan, más o menos un plan de negocio, pues lógicamente el trading como tal, siendo un negocio, siendo una forma en la que se quiere ganar los inversores la vida, pues lógicamente no hacer un plan pues puede ser un suicidio. En este caso, por otro lado, también no saber de antemano cuándo, a partir de qué niveles, pues yo saldría de la posición. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Es decir, igual que fijar los stops, pues fijar unos límites de beneficio, a no ser, por lo menos tener unos niveles clave en la cabeza, a partir de los cuales pues ya poder salir de la operación. Lógicamente no vamos a obtener beneficios hasta que no cerremos una operación. De manera que si yo estoy en beneficios, dejo correr la posición y no llega un momento en el que la cierro, pues se me puede dar la vuelta y finalmente todo lo que había ganado hasta ese momento pues que no se haga efectivo. Por lo tanto, saber cuándo salir de la posición. Entre los errores, uno de los más claros es la euforia. Cuando ganamos, pues bueno, pues hay veces que ya nos creemos que conocemos el mercado, que sabemos que lo sabemos todo y que de esta manera pues que ya puedo apalancarme más,
puedo asumir mayores riesgos porque ya he ganado, ya sé cómo ganar siempre. Eso no es así. Es decir, eso es algo que es complicado y por tanto pues el crecimiento, la euforia ante las ganancias pues puede ser un riesgo en que pues inmediatamente operaciones posteriores se nos vayan con mayor apalancamiento, se nos vayan en contra y nos liquiden tanto las ganancias como la cuenta incluso, ¿no? Y por otro lado también pues es un error, puede ser un error limitar las opciones, teniendo en cuenta que se puede operar con más de 11.000 activos. Pues hombre, lógicamente no vamos a abrir un abanico de muchos mercados, pero sí que pues tener una lista de, pues incluso una cartera de 10 mercados, 10-20 mercados en los que poder trabajar cuando veamos oportunidades, pues eso nos va a permitir pues tener menos coste de oportunidad. Bien, por otro lado, lógicamente, como comento, tener 10, 20 valores en mente, lógicamente no vamos a operar en los 10 o los 20 a la vez. Lo lógico es tener una serie de activos en los que haya oportunidades, llevar un seguimiento, pero tampoco vamos a entrar en todos a la vez porque entonces estaríamos diversificando en exceso y lo que haría es que pues, nos sería más difícil controlar las posiciones que tenemos abiertas y al final pues se nos pueden ir a la hora de cerrar y pues puede ser un error también que pues habría que evitar. Este para mí puede ser el siguiente, es el error más común, el que se suele tener más a la hora de operar y el más, por así decirlo, pues el más fatídico, ¿no? Exponerse en exceso. Esta es la parte más radical que puede haber a la hora de invertir y es lo que más en contra de un plan de trading está. Lógicamente hay que tener en cuenta que el capital que tenemos, nuestro propio capital, es nuestra herramienta. Si nosotros nos lo arriesgamos todo a una carta, pues si esa carta no sale, pues que nos podemos quedar sin capital. Y quedarse sin capital significa ya salir del mercado y pues dejar de trabajar en ese sentido. Por lo tanto, exponerse en exceso es aquello que lo primero que hay que evitar. Lo vamos a comentar ahora después. Voy a explicar pues, bueno, una parte de lo que sería gestión del riesgo en forma básica, ¿no? Para que se entienda bien esa parte. Y la parte dentro de lo que es la exposición en exceso está el promediar. ¿Qué significa promediar? Significa que a medida que nosotros entramos en una operación, si la operación va en nuestra contra, muchos inversores lo que deciden es aumentar posiciones en ese valor, algo que es un error. Es un error porque si una operación está yendo en contra, está perdiendo, ¿por qué vamos a hacer un coste de oportunidad de buscar otro mercado en el que podamos entrar en una tendencia que sea más clara y tener que limitar nuestro capital y tener que inmovilizar nuestro capital en una operación que está en negativo? Si bien es cierto que al promediar se baja el precio medio de entrada, también es cierto que estamos lógicamente entrando ya en negativo y que si va más en contra, pues que estamos perdiendo más dinero. Al final la exposición en el mercado es superior. Por otro lado, pues tomar riesgos innecesarios es una parte también del exceso, del exceso de exposición. Tomar riesgos, pues bueno, pues sin haber entrado en una operación, sin saber cómo está, pues entrar directamente por impulso, eso también es algo que pues habría que evitar. Y la parte de malinterpretar la tendencia. Aquí en este caso ya jugaríamos con lo que serían los horizontes temporales distintos. Dependiendo del horizonte temporal en el que vayamos a operar, pues si bien es verdad que hay tendencias más pequeñas en gráficos inferiores, pues al final va a depender de el análisis que haga en el tiempo en el que yo quiero estar dentro del mercado. Bien. Aquí en este caso hay alguna pregunta, hay alguna duda hasta este momento, en la parte principal, la introducción. Ahora vamos a entrar un poco más en profundidad en cada uno de ellos, pero sí me gustaría pues, bueno, pues que me comenten si tienen algún comentario, algo que pueda ayudar o que pueda ampliar pues parte de lo que hasta este momento
hemos comentado. O simplemente que me indiquen, pues bueno, pues si le parece cierto, le parece interesante, o bueno, pues si creen que hay algo que se pueda introducir aquí en esta parte del seminario, o pues bueno, cualquier comentario. Será bienvenido siempre. Bien, pues en este caso, si no hay ningún comentario inicialmente en cuanto a lo que es la introducción, vamos a pasar ya a lo que sería los errores comunes. Es decir, cuáles son aquellos puntos a tener en cuenta que hay que evitar siempre para que pues nuestro plan de trading sea rentable y que a largo plazo, que es lo que se trata a la hora de invertir, pues es obtener beneficios sostenibles. Entonces, como comentábamos, pues bueno, pues el punto número 1, precios medios, promediar, que es lo que acabo de comentar. Tomar posiciones en función de las noticias, operar después de las noticias, arriesgar más de un 1%. Aquí en este caso hemos puesto un 1% del capital, pero bueno, esto podría ser ampliable pues hasta un 3, 4, un 5%. Tampoco sería un riesgo en exceso. Tener unas expectativas no realistas, no usar inicialmente para nuevas operaciones, para probar nuevas estrategias una cuenta demo. La cuenta demo siempre está ahí y lógicamente no nos sirve para operar continuamente, pero sí para si queremos algún indicador o probar algún indicador, algún oscilador o alguna estrategia nueva, pues siempre nos puede servir. Por otro lado, el no mantener los gráficos limpios. Introducir en exceso pues líneas, soportes, resistencias, bueno, pues 1000 líneas, muchos indicadores, al final lo que puede hacer es pues complicarnos más la vida. Por lo tanto, pues lo suyo sería adaptarse a aquello que conocemos, aquello que mejor nos va, para que el gráfico pues pueda ser fácilmente interpretable. Comenzar poco a poco, esto es importante. Es importante pues que lógicamente también en relación al capital que se pueda tener en la cuenta, pues hacer operaciones de mayor o menor exposición poco a poco, pues viendo cuáles son los horizontes temporales que mejor nos sirven, dependiendo del tiempo que yo pueda estar delante de la pantalla también, pues para si tengo posibilidad pues de hacer intradía, pues hacer intradía, si no, pues bueno, pues dependiendo de mi tiempo, pero poco a poco intentando que las operaciones estén planificadas de antemano. Sí, José, ahora te indico el tema de las noticias. Sí, lógicamente sí es bueno operar, hay que apoyarse en análisis fundamental, eso es una parte que sí que es importante, pero ahora cuando entremos en profundidad vas a ver, te voy a explicar el porqué de tomar posiciones en función de las noticias. Bien, entonces registrar el progreso y los resultados es importante y lo más importante es ver el trading como un negocio. Si no vemos el trading como un negocio, si lo vemos como un hobby, pues esto nos va a llevar al fin y al cabo pues a perder capital. Y nadie en ese sentido quiere perder dinero, lógicamente. Bien, bueno, pues en este caso, punto número 1, lo que decíamos, precios medios, promediar. Sí que es cierto que bueno, pues que en ocasiones puede funcionar. Si se nos da la vuelta, si entramos en un momento en el que hemos entrado, se nos ha ido en contra y vemos que ya hay un soporte cerca y que a partir de ahí pues va a haber una recuperación, pues bueno, pues a lo mejor se podría promediar, porque podamos recuperar porque la operación vaya a darse la vuelta. Pero, por norma general, pues esto puede ocasionar problemas. Es decir, aquí en este caso, cuando introducimos más exposición en una operación que ya está siendo perdedora, pues estamos sacrificando tiempo, estamos sacrificando dinero que podríamos estar invirtiendo pues en otros mercados en los que pues hubiese un movimiento más claro del precio. Entonces, a medida que se va perdiendo dinero, luego cada vez es más difícil, hay que obtener un retorno mayor. Esto, pues mira, lo vamos a mostrar aquí en el Excel, que tengo aquí hecho. Si yo, por ejemplo, tengo 10.000 euros en la cuenta y pierdo un 1%, vamos a poner un 3%, en la cuenta ya estaríamos perdiendo 300 euros, en la cuenta pues me quedaría la diferencia, ¿no? Que serían
los 10.000 menos los 300, 9.700. Entonces, si yo he perdido 300 euros, que es un 3% de mi capital, luego recuperar, para poder recuperar 300 euros ya no necesito un 3%, sino que ahora necesitaría, si yo divido los 300 entre 9.700, me saldría que ya es un 3,01%. Es decir, a medida que vamos aumentando, si esto llegamos a un momento en el que son 8.000, pues para recuperar los 300 euros ya, en este caso, necesitaría obtener un 3,7%. Por lo tanto, a medida que vamos perdiendo dinero, a medida que la posición pues va entrando en pérdidas, pues necesitamos obtener un retorno mayor para poder recuperar. Es por eso por lo que aquí en este caso, a la hora de promediar, pues hay que tener en cuenta y hay que tener pendiente que puede ser un riesgo acumulado. Y además, cuando se promedia, también hay que tener en cuenta que estamos introduciendo mayor de dinero de nuestro capital en garantías, estamos abriendo posiciones y que además nos estamos quedando con menos disponible. De manera que hay mayores probabilidades de quedarnos indisponible y entrar en posición de margen, y que a partir de ahí pues que tengamos que o hacer un ingreso adicional o cerrar posiciones ya con una pérdida bastante amplia. Y aquí dice que una tendencia se puede sostener en el tiempo todo aquel tiempo en el que se pueda estar con liquidez, en el que tengamos suficiente liquidez. Si no tengamos liquidez, por muy grande que sea la tendencia y por muy claro que lo tengamos, al final el mercado nos va a echar. Por lo tanto, hay que tener eso en cuenta también a la hora de promediar. Luego, esta es la parte que comentaba José en cuanto a lo que son tomar posiciones en función de las noticias. Hay que tener en cuenta, lógicamente, que las noticias pueden mover el mercado. Pero también hay que tener en cuenta que hay veces que no se sabe hacia qué punto, para dónde se mueve. Hay veces que, en este caso, pues que se le puede atribuir una alta probabilidad a una noticia, pero que realmente no se sabe lo que va a ocurrir. Y que a priori pues no se puede saber con certeza ningún resultado o dato económico. Es decir, si yo voy a tener en cuenta, si yo voy a posicionarme antes de que salga una noticia, porque yo voy a creer que puede salir una noticia, si luego eso no se cumple, yo me estoy posicionando antes, lógicamente para aprovecharme de ese movimiento, de esa volatilidad que pueda haber después de la noticia. Si esto ocurre y va a mi contra, pues lógicamente el riesgo que estoy asumiendo es mayor. Puede tener un impacto inverso, un impacto negativo en mi cuenta y en mi posición. Y además lo que hacen las noticias en ese momento dado es pues que haya un aumento de la volatilidad. Al haber un aumento de la volatilidad puede hacer que haya picos de subidas y bajadas más bruscas, de manera que incluso me pueden saltar los stop y posteriormente pues seguir con la tendencia que tuviera vigente. De manera que hay que tener en cuenta también a la hora de operar con noticias, tenerlo muy claro y saber que la volatilidad pues puede aumentar en esos momentos, y por tanto pues a lo mejor esperar a que la noticia se publique, o incluso operar mucho tiempo antes de la noticia, porque hay veces que en el momento en el que se publica la noticia los movimientos ya están descontados, el mercado ya pues podría tener conocimiento de ello, y al final si operamos solamente en función de noticias, pues esto puede hacer que nos llevemos sorpresas. Es decir, si todo el mundo está esperando a que se bajase el tipo de interés, por ejemplo, y la semana anterior llevaba subiendo la bolsa muy fuerte, pues en el momento en el que suben los tipos en el que bajan los tipos de interés, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a lo mejor las bolsas empiezan a caer porque ya empiezan a obtener, a recuperar todo aquel movimiento alcista anterior, y a recuperar y a obtener esos beneficios y salir de posiciones. Entonces, hay que tener las noticias en mente, pero hay que tener cuidado con ellas. Sí, en este caso noticias tienes. De hecho, en nuestra página web, sí, lógicamente tienes que saber también cuándo van a ser noticias.
cuándo van a salir, porque bueno, pues en este caso si tienes posiciones abiertas también, pues cómo eso te puede afectar, si tienes puesto stop, pues sabiendo que puede haber una volatilidad mayor, pues si los tienes que mover. Las noticias es importante que se tengan en cuenta. Es importante que se tengan en cuenta, pero lo único que nosotros comentamos es que hay que tener cuidado justamente en el momento en los que se van a publicar noticias, porque el aumento de la volatilidad es mayor y porque es más complicado hacer previsible una posición justamente antes y después de una noticia. Lo que quería comentar. Aquí en este caso, si nos vamos a análisis de mercado, vas a tener noticias continuas. Aquí de cualquier mercado vas a tener las noticias que desees. Lo único es eso, tener en cuenta cuándo se van a publicar, de qué manera esto puede afectar a la cotización y saber que en ciertos momentos, pues que el aumento de volatilidad en ese caso, pues que puede aumentar nuestro riesgo. Lógicamente, no quiere decir que no tengamos en cuenta las noticias ni mucho menos, porque sí que hay que tenerlas en cuenta, aparte del propio análisis técnico, ambas cosas. Luego, por otro lado, aquí en este caso es lo que decía, operar después de las noticias. Dice, cuando se publica una noticia relevante o un dato macroeconómico que pueda ser de importancia, los mercados pueden hacer que se muevan de manera muy agresiva. Aquí, pues bueno, pues uno de los puntos de los dichos claves en bolsa es compran el rumor y venden el hecho. ¿Qué quiere decir? Pues es lo que comentaba, si se sabe que se va a publicar una noticia y que se tiene bastante en cuenta que eso va, una noticia en concreto, pues va a dar un resultado, pues eso hace que el mercado lo descuente con antelación y que realmente pues cuando se dé ese hecho, pues a lo mejor se cierren posiciones para obtener beneficios y estar en esos momentos de volatilidad fuera del mercado. Entonces, es tener en cuenta, pues bueno, pues que te pueden afectar de forma positiva, lógicamente, si tenemos un conocimiento al respecto, pero que puede haber un aumento de volatilidad que nos puede complicar la operativa. Es la parte importante. Luego hay que tener en cuenta también que muchas veces, pues bueno, pues aparte de la noticia principal, hay datos paralelos que puedan tener asociación y que esto puede hacer que los movimientos pues que pueda ser antilógicos, ¿no? Algo que pueda parecer a priori muy lógico, pues que con esos datos paralelos que pueda haber, pues que al final pase algo que no teníamos en mente y que pues se nos pueda no complicar. Entonces, aquí en este caso, pues bueno, pues una de las cosas que comentamos también es que, lógicamente, después de una noticia, de haber un aumento de volatilidad, pues luego se calma, el rato se calma y pues se pueden obtener también movimientos con menos riesgo, lógicamente, cuando pues se ha calmado un poco ya se define una tendencia que nos permita mejor controlar el riesgo. Lógicamente, si hacemos scalping y operamos en función de noticias, pues es el tipo de operativa que se hace, por tanto, pues lógicamente el riesgo es mayor, pero también los beneficios pueden ser mayores. Todo va a depender del tipo de operativa que se realice y de la experiencia que se pueda tener en el mercado. Bien, aquí en este caso nosotros indicamos que pues, arriesgar un porcentaje del capital en cada operación. Es importante, pues dentro de lo que es el plan de trading, intentar pues tener estipulado en cada operación pues intenta arriesgar el mismo porcentaje de capital. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, arriesgo un 3% en una operación, en 10 operaciones consecutivas y en una operación arriesgo un 20%, si esa operación da la casualidad de que es la que se me ha ido en contra, pues me liquida todas las ganancias anteriores e incluso me puede liquidar parte de la cuenta. Por tanto, intentar, pues bueno, nosotros comentamos que lo lógico sería no arriesgar más del 1 al 5%, aquí en este caso tenemos un 2, pero bueno, 1 o 2, dependiendo del capital, pues puede ser poco. Lógicamente también, cuanto mayor capital se tenga, pues menor es el menor porcentaje se puede arriesgar en cada operación. Si tenemos muy poco capital, pues es que simplemente el hecho de abrir una operación, valiendo el punto, pues lo que valga, ¿no? o incluso pues la garantía que se nos pide, si yo tengo muy poco dinero, pues es que me va a obligar a arriesgar un mayor porcentaje, porque el valor del punto es lo que vale y no se puede hacer más pequeño.
Entonces, pues como comentamos muchas veces, los traders profesionales, los traders se arriesgan menos, incluso menos de un 1%. Entonces, estamos hablando ya también de, bueno, pues que puedas tener un capital, una herramienta bastante amplia, con suficiente capital para que te permita hacer operaciones con riesgos menores al 1%. Hay que tener en cuenta que el riesgo excesivo no quiere decir que porque arriesguemos más vayamos a tener retornos excesivos. Esto no tiene por qué. Si nosotros nos podemos apalancar mucho y pues bueno, pues que a lo mejor no se mueva mucho en nuestro favor la operación y al final, pues sí, tienes una ganancia mayor que si operas con cantidades más pequeñas, pero estás asumiendo un riesgo muy superior. Y aquí lo importante, pues como suelo comentar, es, desde mi punto de vista, en primer lugar, mantener la herramienta de trabajo, que es el capital, parte número uno, y luego a partir de ahí hacerlo crecer. Si no mantenemos nuestra propia herramienta, pues al final, pues si un mecánico no tiene llave de herramientas, no tiene una, bueno, pues para poder apretar tornillos, pues lógicamente no va a poder hacerlo. Pues esto es igual. Si no tenemos capital, no tenemos herramienta, difícilmente podamos mantenernos tiempo en el mercado. Bien, luego en este caso también, pues el riesgo máximo diario, que es recomendable asumir, pues no debería ser equivalente a la media de las ganancias que se hayan tenido a lo largo de 30 días. Esto luego, lógicamente, a medida de que vayamos puliendo el plan de trading, a medida que se vayan haciendo operaciones, a medida que se vayan pues viendo ya cuáles son aquellos factores que nos afectan de forma positiva a las operaciones, viendo cuántas operaciones positivas hemos tenido y negativas, y la ganancia que se pueda tener de media, pues bueno, pues tenerla pues como un riesgo máximo, pues esa media, ¿no? Luego la parte que comentaba, ninguna operación debería de afectar significativamente a nuestra balanza. Lo máximo que podríamos perder en una sesión pues debería ser posible recuperarlo en la siguiente. Por tanto, pues también se puede poner un nivel de riesgo máximo diario, una ganancia que estuviera dispuesto a arriesgar a obtener al día, a no ser que lo vea, lógicamente, si el mercado está muy a favor, pues habrá que aprovechar esos días, ¿no? O esos momentos. Expectativas no realistas. Punto número 5 de los errores comunes, de los 10 errores más comunes. Aquí en este caso, es lo que comentaba antes en cuanto a lo que es la parte de la rentabilidad, el ratio riesgo-beneficio. Hay que tener en cuenta también pues, que hay que intentar buscar siempre un nivel en el que nosotros queramos salir con beneficios y que ese nivel pues que pueda ser realista. En el sentido de que si yo, por ejemplo, usted hace una operación en un gráfico de 5 minutos, 15 minutos, poniendo un stop en 20 puntos, y si veo que pues, bueno, pues lo que no sería realista es buscar un beneficio de 200 puntos. Lógicamente, en ese sentido, en ese caso, al ajustar el stop, lo más probable es que si ajusto el stop se me cierra antes el stop que llega hasta 200 puntos de ganancia en un solo día. Pues eso es lo que sería expectativas no realistas, tener demasiado alejados los niveles en los que nosotros obteníamos beneficios. Aquí en este caso, pues hay que tener en cuenta que el mercado no es lógico, no hay una lógica que predomine en el mercado, sino que bueno, pues se mueve según pues noticias, según psicología de masa, eso es lo que se puede ver en el análisis técnico. Y por tanto, pues hay que tener en cuenta que ganar en todo momento es imposible. Va a haber operaciones en las que se van a tener operaciones positivas y va a haber operaciones en las que se tengan operaciones negativas. Lo importante de esto es buscar el equilibrio entre que las operaciones positivas que tenemos y las operaciones negativas que tengamos, que a largo plazo pues podamos tener una rentabilidad de nuestros fondos. Para ello es importante pues formular un plan de trading y tener en cuenta pues también que a medida que operemos, cuanto más a corto plazo operemos, pues los mercados van a ser más volátiles. Sobre todo intradía, pues tenemos que a la apertura y al cierre suelen ser los momentos de mayor volatilidad y que durante la sesión pues suelen estar más calmados los mercados. Entonces, pues bueno, pues a no ser que haya noticias o datos relevantes, que es lo que comentábamos, que aumentaba la volatilidad,
pues, pues habría que operar de forma diferente. Si operamos a primera hora de la mañana, que es cuando más se mueven, lógicamente pues la volatilidad es mayor que si operamos pues en otros momentos a lo largo de la sesión. Aquí en este caso pues lo que comentábamos. Inicialmente, pues que no haya probado una cuenta demo, pues que la pueda probar simplemente pues para saber que utilizar la herramienta, que sepa cómo se introducen las órdenes, cómo funciona. Lógicamente la cuenta demo al final no deja de ser un juguete, no deja de ser una herramienta, pero sí que nos puede servir pues para cuando vayamos a introducir una nueva operación, una nueva estrategia, pues probarla simplemente en demo, ver que realmente los indicadores pues, pueden funcionar y a partir de ahí pues probarla, ya inventar con ello directamente la cuenta real. En cuanto a lo que son los gráficos, la parte de mantener los gráficos limpios, aquí en este caso pues lo que comentaba, que si utilizamos una gran cantidad de indicadores técnicos o osciladores, empezamos a introducir miles de líneas en el gráfico, al final pues incluso es que no vemos el precio, es decir, tenemos además el hecho de usar muchos indicadores a la vez, pues lo que nos puede dar señales contrarias que al final nos produzca pues un análisis que pueda ser contradictorio y que tengamos más dudas de lo que realmente pues más dudas de que acierto en ese sentido. Entonces, pues como comentaba, elegir el tipo de gráfico según el horizonte temporal que se haga. Yo lo lógico y lo normal es intentar hacer un análisis de lo general a lo particular, es decir, pues intentar buscar los niveles de mayor horizonte temporal, gráficos semanales, diarios, etcétera, 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 para luego posteriormente, pues si se operan en gráficos de menor horizonte, pues tener también los puntos importantes, los niveles de soporte y resistencia de horizontes superiores, también para tener en cuenta por si en el intradía, en el caso de operar en intradía, se llegase a acercar a esos niveles. Aquí en este caso, pues como decíamos, comenzar poco a poco, intentar hacer operaciones inicialmente, pues a lo mejor más cortas de tiempo, con menor horizonte, con menos riesgo, menos apalancamiento, para ajustar más stops, a los stops y demás. Bueno, y en este caso, pues para que se pueda controlar en todo momento que los beneficios y pérdidas que se tengan, pues que no sean nada más que para obtener experiencia y que nos permitan ir aumentando posiciones a medida que vamos aumentando, que vamos ganando experiencia en el mercado. Como decíamos, importantísimo registrar los progresos y los resultados. Me vuelvo a lo mismo. Es importante pues, bueno, guardar los registros, fechas, activos, los beneficios y pérdidas, niveles de stop, niveles de límite de beneficios, algunas conclusiones, el por qué he entrado, en este caso, en caso de haber salido antes de llegar a los stop límites, el por qué, si ha habido alguna noticia, si ha habido algo que pueda afectar, para que pues podamos, como decimos, hacer un análisis posterior y que pues se pueda ser más efectivo a la hora de operar. Lo que decía Einstein es que locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar los mismos resultados. Perdón, y esperar resultados diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo hago mal una vez y lo hago mal otra vez y lo hago mal otra vez, pues lógicamente difícilmente vaya a cambiar que lo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, para poder analizar eso, pues es importante tenerlo todo registrado y que se pueda estudiar posteriormente. Es importante ver el trading como un negocio. Vuelvo a repetir lo mismo de antes, pero es que es algo que hay que en lo que me gusta, pues tener, prestar atención, enfocarme. Es importante verlo como un negocio. Si no lo vemos así, es que difícilmente pues vamos a poder obtener beneficios a largo plazo. Si lo veo como un hobby, simplemente como el hecho de pasar el tiempo delante del mercado, pues eso al final a la larga me va a quemar, porque voy a ver que no estoy obteniendo beneficios y al final pues no me va a sacar del mercado. Es importante pues eso, planificar y definir los objetivos. Y aquí en este caso bueno, tenemos una conclusión, que es no insistir en posiciones perdedoras, salir de ella lo más rápido posible. Hay que tener cuidado con las noticias.
Aquí en este caso hemos puesto no negociar hasta que la tendencia esté definida. Eso también va a depender, como decimos, del tipo de operador, del tipo de inversor, pero sí tener cuidado con ellas. Intentar siempre mantener el mismo riesgo, el mismo porcentaje de riesgo es una cosa que yo creo que es dentro de la gestión del riesgo, es lo más importante. Hacer que pues que una operación que por muy mal que me salga, o varias operaciones, tener una racha mala, pues que no me influya en exceso en mi cuenta de resultados y en mi capital. Las pérdidas que se produzcan que deben ser compensadas o deben poder ser compensadas en la siguiente sesión. Lógicamente no quiere decir que vaya a ser así, porque va a depender de cómo se encuentre el mercado en la próxima sesión, pero que sea lo suficientemente pequeña para que en caso siguiente, en las próximas operaciones, pues en una única o varias operaciones, poder recuperar esa pérdida que hayamos tenido hasta en ese momento. No utilizar muchos indicadores, practicar con una cuenta demo para ver pues las nuevas operaciones que queramos hacer, los nuevos indicadores y demás, y llevar el registro de las operaciones. Esto sería la conclusión final sobre lo que sería la gestión del riesgo, los errores comunes. Entonces, después de esto, ahora voy a mostrar una parte más práctica de lo que sería, pues os voy a indicar donde tenéis la parte de gestión de planificación de hacer un plan de trading, gestión del riesgo. Pero sí que me gustaría que me puedan preguntar algo más, si tienen alguna duda, antes de meternos en la parte más práctica de lo que sería la gestión del riesgo. Bien, mira, aquí en este caso yo lo que tengo puesto en la página inicial de IG, si entramos en el apartado de formación, aquí aparte de tener los vídeos formativos, que bueno, que son los seminarios que realizamos y que solemos grabar, tenemos esta parte que es importante, manuales y guías. Aquí hay una parte que sería en la parte de estrategia, que es desarrollar un plan de trading. Esto es lo que hemos comentado desde el principio, que es un punto inicial a tener en cuenta, un punto básico antes de empezar a operar. Y bueno, si ya estáis operando, pues podéis redirigirlo a hacer un plan, de poner unos ciertos parámetros para decidir cómo y cuándo se quiere operar, ¿no? De qué manera. Entonces aquí viene todo explicado, por lo tanto, pues yo recomendaría que si podéis leerlo, pues que le echéis un vistazo. Por otro lado, voy a mostrar, aquí tengo un Excel aquí, muy sencillo, lo acabo de hacer, en este caso, pues sería cómo hacer una gestión del riesgo. Es decir, cómo intentar arriesgar siempre el mismo porcentaje de beneficio-riesgo, perdón, el mismo porcentaje de riesgo en relación a los fondos, y cómo buscar el ratio riesgo-beneficio para saber realmente que estamos operando, que esa operación pues pueda tener rendimientos positivos y que pueda ser rentable. Aquí lo principal, pues bueno, tendríamos el capital inicial. Yo he puesto 10.000 euros porque creo que bueno, que puede ser una buena cantidad para empezar a invertir en mercados. Porcentaje de riesgo, pues el porcentaje que se quiere asumir. Hemos dicho que bueno, pues que entre los principales porcentajes pues pueda ser del 1 al 4 o 5%. Por ejemplo, si yo en este caso quisiera asumir un porcentaje de riesgo en todas mis operaciones de un 3%, automáticamente me saldría que el 3% sobre los 10.000 euros pues son 300 euros. Entonces, esto sería lo principal, lo importante a tener en cuenta. Luego, a partir de ahí, habría que ya decidir, pues según si hacemos análisis técnico o basándonos en los criterios que creamos oportunos, en qué nivel pondríamos los stop y es directamente en la página inicial, en la plataforma. Yo inicio sesión.
Bien, pues aquí tendríamos lo que es la sesión iniciada. Tendríamos, por una parte, para poder hacer análisis técnicos, aparte de que cada uno, lo lógico es que cada inversor pues haga su propio análisis y se base en los parámetros que crea conveniente. Dentro de lo que es la plataforma tenemos una herramienta, si en el apartado el apartado superior, herramientas, que se llama Central de Negociación. Esta herramienta es una empresa inglesa que se dedica de forma profesional a realizar análisis técnicos, de manera que pues podemos buscar el mercado que creamos oportuno y nos saldría y nos va a aparecer cuál es el análisis que estos analistas han realizado, teniendo en cuenta pues cuál es el escenario principal, cuáles serían niveles de soportes y resistencias que ellos creen que pueden funcionar y que habría que tener en cuenta. Y por otro lado, pues bueno, pues en caso de que el escenario principal, lo que creen que es más probable que ocurra, no suceda, pues cuál sería el escenario alternativo. Entonces, aquí en este caso, ¿tenéis alguna preferencia sobre algún mercado? ¿Algún índice, alguna acción? Cualquier cosa. Bien, por un lado me dicen el eurodólar y por otro lado me dicen el DAX. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera buscar el eurodólar, pues simplemente introduciendo en la parte del buscador, en la parte superior. Lo voy a ampliar un poco para que se vea bien. Si es la primera vez que iniciéis sesión aquí en Central de Negociación, la primera vez que entréis va a decir que se acepten las condiciones de uso. Las condiciones de uso simplemente pues indican que es gratuito, que se puede operar y que a partir de aquí cada uno pues es libre de tomar sus propias decisiones. Entonces, para buscar cualquier mercado, pues directamente, como se pone aquí arriba, el mercado que queramos. Si yo quisiera buscar el eurodólar, pues pulso encima. Y lo que se me va a abrir va a ser una ventana en la que me van a aparecer índices, sectores, acciones, divisas, bonos y materias primas. En este caso en concreto nosotros estamos buscando el par de divisas del eurodólar, por lo tanto va a estar aquí. De manera que si yo pulso en el eurodólar, pues me va a aparecer el análisis técnico realizado. Este análisis técnico ha sido realizado hoy día 25 de marzo de 2014 a las 10:20 hora española. Según este análisis, según estos analistas, utilizando gráficos de 30 minutos, un gráfico de 30 minutos, bueno, pues podría ser una operación pues para un día, varios días, más de un día incluso vista, 2 o 3 días. Entonces, según estos analistas, ellos lo que creen es que lo más probable que ocurra, la preferencia principal, es que poner posiciones largas por encima de 1.38, con objetivo 1.3880 en primer lugar, y 1.3930 en extensión. Bien, si nosotros nos vamos directamente al eurodólar, divisas, por los principales, y me vengo al eurodólar, vemos que ahora mismo está en 1.3814. Entonces, según estos analistas, indican que ellos creen que siempre que se mantenga por encima de 1.3800, lo que harían es buscar una inclinación al alza, es decir, ponerse alcista. Si tenemos esto en cuenta, a precio actual, 1.3816, estos analistas indican que, bueno, pues que como han puesto como que a partir de 1.3800, si baja de ahí, pues se pueda cambiar el escenario y se puede ir a la baja, pues aquí en este caso pues implicarían 16 puntos de stop. Vamos a suponer pues un par de puntos más para realmente cerciorarse de que eso ocurre, ¿no? De que se superase. Lógicamente esto hay que comentar que esto no es ninguna recomendación en ningún caso, simplemente es un ejemplo de cómo se puede hacer una gestión del riesgo adecuada. Bien, aquí en este caso, si yo tuviera un riesgo de 300 euros y me dice que yo puedo poner, que yo pongo un nivel de stop en 18 puntos, me dice que el valor máximo del punto que yo podría coger serían 16 euros. Entonces en euros. Simplemente
dividir el riesgo en euros máximo entre el número de puntos para que me diga cuál sería el valor máximo del punto, de manera que mi exposición no fuera una exposición excesiva, sino que estuviera exponiéndome para tener un riesgo máximo de 300 euros. Aquí por otro lado implicaría 1,3888, que sería el primer objetivo. Si cogemos 88 y le restamos los 16, me diría que estaría buscando un objetivo de 72 puntos. Entonces, pues para saber cuál es el ratio riesgo-beneficio, beneficio-riesgo, pues simplemente si yo divido el número de puntos entre el número de puntos de límite entre el número de puntos de stop, me saldría que estoy buscando un beneficio-riesgo de 4:1, que es bastante. Bien, pues yo en este caso te estoy comentando lo que sería la parte. Aquí si puedes ver en el gráfico, sí que pues inicialmente creen que puede haber un movimiento, ¿no? un movimiento un poco a la baja, para posteriormente pues que ampliasen la operación un poco más a largo plazo. Entonces, en este caso, pues bueno, pues puede ser que después de Estados Unidos, pues que pueda abrir a lo mejor un poco positivo, un poco negativo, y que bueno, pues que luego ya veremos a ver qué ocurre. Yo en este caso estoy simplemente especificando lo que estos analistas indican, que es lo que creen que puede ocurrir. Lógicamente luego cada uno hace su propio análisis. Esto es nada más que para que tengáis en cuenta lo que sería, en función de un análisis ya realizado, cómo hacer una gestión del riesgo. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, si yo busco 72 puntos como beneficio y a riesgo 18 puntos como stop, estaría obteniendo un ratio beneficio de 4:1. Esto es un ratio beneficio muy amplio, muy grande, y por tanto, pues aquí a priori, si estuviéramos de acuerdo con este análisis, pues sería pues una buena operación. Lógicamente, José, hay que estar de acuerdo con el análisis, que pues luego cada uno pues realizará el que crea oportuno. Entonces, aquí en este caso, ¿cuál sería el número máximo de contratos que yo podría asumir? Pues tengo dos opciones. Número máximo de contratos. Si yo sé que el valor del punto en un contrato estándar son 10 dólares y en un contrato mini es $1, y que si vamos a hacer el cambio para hacerlo más, bueno, vamos a ver aquí a cuánto está automáticamente. Si yo me vengo aquí a información, me diría que serían 7,24 euros aproximadamente el valor del punto. En el caso del contrato estándar, 7,24 euros, y en el caso del contrato mini sería 0,724. Entonces, si yo divido los 16 euros entre los 7 euros que tendría el contrato, el valor del punto en el contrato estándar, me saldría que como máximo podría coger 2,30 contratos estándar, lo que viene a ser en números redondos 2 contratos estándar. Y en el caso del mini, pues lógicamente me saldría que podría coger hasta 23. Entonces aquí pues se podría incluso coger 2 contratos grandes y 3 contratos mini, para que el riesgo máximo de la operación, en caso de que esto ocurriese, pues en 300 euros. No sé si hasta aquí lo ha quedado claro, más o menos la idea. En definitiva, es que quede clara la idea. Aquí en este caso, pues si cogiésemos 2 contratos grandes, por ejemplo, que sean 7,24 por 2, 7,24 por 2 contratos serían 14,48 euros por punto. Si fuésemos en búsqueda de 72 puntos, pues iríamos en búsqueda de un beneficio de 1.042 euros, en caso del contrato grande. Bien,
¿Cómo se llega al valor máximo del punto? Pues lo que he hecho es simplemente capital inicial, el porcentaje de riesgo que asumo, riesgo en euros, es decir, pues multiplico el capital total por el porcentaje que asumo y me sale que el 3% de 10.000 son 300 euros. Esto sería lo máximo que yo quiero arriesgar. Luego, para saber cuál es lo máximo que puedo valorar el punto, para no perder, para como máximo perder 300 euros, tendría que tener en cuenta el nivel en el que voy a poner el stop. Si yo pongo un stop en 18 puntos, pues esto me sale de dividir los 300 euros que estoy arriesgando entre los 18 puntos que estoy asumiendo como riesgo máximo. De manera que en caso de que yo perdiese 18 puntos, pues lo máximo que perdiese fueran 300 euros. Entonces esto me indica que el valor del punto máximo pues fuesen 16,66 euros. Eso sería cuánto puede valer el punto, cuánto puedo ganar o perder por punto como máximo para que si pierdo 18 puntos, el riesgo sean 300 euros. Y luego a partir de ahí se valoraría los contratos. Habría que tener en cuenta que en el caso del eurodólar hay dos tipos de contrato. Uno es el contrato grande, cuyo valor del punto son 10 dólares, que al cambio en euros pues saldrían 7,24 euros. De manera que si yo divido los 16 euros, que vale el punto, que puedo arriesgar como máximo, entre lo que ganaría o perdería por cada punto, me sale el número de contratos. Es decir, si yo divido 16 euros, que puedo arriesgar como máximo por punto, entre el 7,24, que sería lo que ganaría o perdería por cada contrato que yo cogiese, pues me salen 2,30 contratos. De manera que, bueno, pues serían 2 contratos porque el 0,30 no podría ser, serían números enteros. O lo que es lo mismo, coger 2 contratos grandes y 3 pequeños porque en el caso este 0,3 es lo equivalente a 3 contratos mini. De manera que podría coger 2 grandes o 3 mini o directamente 23 mini. Pero no tendría mucho sentido coger 23 mini porque el spread es mayor en el mini que en el estándar. Bien, hasta aquí comprendido. Si nos fijamos aquí en este caso, si decimos lo mismo, si yo me fijo en el que yo lo que estoy arriesgando es con 2 contratos 14 euros por punto, pues si yo arriesgo 18 puntos, pues me saldría que el riesgo máximo que estaría asumiendo serían 260 euros, que estaría por debajo de mis 300 euros y de mi 3% de riesgo. Es lo que yo de antemano pues quería asumir como riesgo máximo. Entonces, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta al respecto. Entiendo puede ser que hay el que, bueno, pues que cada uno tenga su... Bien, aquí he puesto 18 puntos porque, bueno, estamos teniendo en cuenta que nosotros nos queremos fijar en caso de que quisiéramos fijarnos y en caso de que quisiéramos hacer caso a este análisis que ya está realizado. Esto lógicamente yo he puesto 18 porque aquí según este análisis pues implicaría que ahora mismo estaba en 1.3817, cuando lo hemos mirado estaba en 1.3816 y esto implica, y según estos analistas, que si llegase a bajar de 1.3800, que es lo que viene a ser pues esos 16 puntos cuando a la hora de que lo hemos visto, pues que ya el escenario principal alcista, pues ya lo más probable es que no estuviera vigente y que por lo tanto lo que hiciese es que empezase a bajar, por lo tanto salir de la operación ahí cuanto antes, ¿no? En ese sentido. Entonces, aquí en este caso pues he puesto 2 puntos de más, por si acaso, pues bueno, pues en caso de que fuese a tocar el soporte, pues que lo rompiese y que quedase constancia de que realmente se ha roto, simplemente, pues bueno, pues por tener, este sería el ejemplo del análisis. El análisis de gestión del riesgo. Lógicamente, como digo, esto es un buen ejemplo, no hay que tenerlo como referencia ni mucho menos, cada uno tiene que hacer su propio análisis, tomar sus propias decisiones, pero para que tengáis una idea de cómo hacer una gestión de riesgo de forma muy básica y fácilmente comprensible. Entonces, en el caso del DAS pues sería lo mismo, en el DAS serían 25 euros por punto, en el caso del contrato grande 5 euros en el mini, por lo tanto aquí esto ya se elimina porque ya no son dólares. Sería al revés, no tendría que
voy a poner en su sitio. Aquí en este caso pues habría que ver el número de puntos y el número del límite, de manera que si yo me vengo al DAX, tenemos aquí el análisis, pulsamos directamente en el índice. Y aquí, pues bueno, pues nos indican también que según estos analistas creen que siempre que se mantenga por encima de 9.125, pues lo que se buscaría es un objetivo de 9.390. En este caso, como podéis ver, pues es una operativa un poquito, pues un swing trading, puede ser, ¿no? Un poquito más que intradía, una semana vista, incluso algo más, buscando pues 265 puntos, que es bastante, ¿no? Entonces, 9.000, en primer lugar, los 9.390 menos los 9.120, bueno, en este caso habría que buscar el precio que está actualmente el índice bursátiles, Alemania, por ejemplo, el contado, y me diría que ahora está en 9.296. 9.296. Por lo tanto, 9.296 menos los 9.125, vamos a poner 9.120, pues serían 176 puntos de diferencia en cuanto al stop, por ejemplo, en este caso, ¿no? Por lo tanto, aquí, pues con estos fondos tendríamos que asumir un nivel de riesgo mayor, porque también hay que tener en cuenta que la operativa es más a largo plazo. Habría que asumir un porcentaje mayor de riesgo para que por lo menos pudiésemos entrar en un contrato mini. Habría que buscar pues incluso pues un 9%, 9,5%, 9% de riesgo para que el valor mínimo del punto sean 5 euros y coger como mínimo un contrato mini, porque a partir de ahí menos porcentaje de riesgo pues no nos daría para poder hacer esta operación en el plazo en el que la estamos estipulando. Lógicamente, si nos fuésemos a horizontes temporales más pequeños en los que arriesgase un número menor de puntos, vamos a suponer, por ejemplo, 40 puntos, pues aquí con un porcentaje mayor de riesgo se me permitiría, ¿no? Incluso con un 2% ya podría coger un contrato mini, que es el valor mínimo del punto, valor máximo del punto que podría coger y mínimo del valor del punto en el caso del DAX como índice. Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo más al respecto? Algo que, bueno, pues algún comentario que puedan hacer, ya sea pues en favor de lo que estamos comentando, incluso en contra. En este sentido, pues todo aquello que pueda ser para pues que bueno, pues aumentar que sea más dinámico el curso y que pueda haber un poco de debate, pues también puede ser interesante. Sí, en este caso, como capital inicial, pues sí, sería el depósito inicial que tienes, el dinero que tienes en la cuenta, lo que se llamaría como capital inicial para empezar a operar y como de herramienta de trabajo. Ese sería, yo he puesto 10.000, pero lógicamente aquí puede ser el valor que se quiera. Incluso con nosotros puedes operar que no hay ningún ingreso mínimo, se puede operar con la cantidad que realmente se crea oportuno en relación al tipo de operativa que quieras hacer, ¿no? Nosotros, si hay algo que no imponemos, lógicamente, es cómo el cliente tiene que operar. El cliente pues lo puede hacer según su capacidad y según su propia experiencia y según los mercados en los que quiera trabajar y los tipos de contrato. Pero sí, yo en este caso, pues 10.000 euros porque sería una cantidad acorde a lo que sería pues hacer un plan de trading a largo plazo, un plan de trading en condiciones y que el porcentaje de riesgo pues pueda ser un porcentaje de riesgo básico en cada operación.
¿Se podría perder más que los 10.000 euros? Sí, se podría perder más que los 10.000 euros. Se podría perder más de los 10.000 euros, lógicamente, si yo no pongo ningún tipo de stop. Si yo estoy poniendo un stop de pérdidas, pues es que en 200 euros es muy difícil que yo pueda perder más que los 10.000 euros. Es decir, aunque haya un hueco, se puede perder más dinero que el depósito que tenemos en la cuenta si hubiese un hueco de mercado. Es decir, vamos a explicar esto. Si yo, por ejemplo, voy a abrir el gráfico del DAX. Vamos a suponer que ahora está en 9.293, que yo me quisiera poner, por ejemplo, vamos a suponer que yo me quiero poner alcista, voy a hacer una operación a mercado y le voy a dar a comprar mismamente, simplemente para que veáis cómo sería. Yo aquí en este caso ya estaría aquí en la operación. Yo puedo fijar stop. Si yo añado un stop de pérdidas, vamos a suponer pues que lo añado en 9.000 puntos para hacerlo redondo. Yo con un stop de pérdidas, aquí lo he puesto en 9.003. Es decir, yo he entrado en 9.293 con 2 y he puesto el stop en 9.003 con 2. 290 puntos. Yo aquí en este caso, como el valor del punto son 25 euros, pues estaremos arriesgando 7.250 euros. ¿Qué ocurre aquí? Pues que si, por ejemplo, cuando llegase a los 9.005, antes de que tocase los 9.003 euros, si en ese momento hubiese una noticia, es decir, que yo todavía no he entrado en posición de margen, porque esto funciona de la siguiente manera. Es decir, si yo tengo un capital inicial de 10.000 euros, a mí me piden para abrir una posición en el contrato del DAX, en el grande, una garantía de 700 euros. 700 euros me piden como garantía. Yo tendría un disponible de 10.000 menos 700. Es decir, los 700 euros se me inmovilizan y se me devolverían a la hora de que cierre la operación. Entonces, yo para hacer frente a las pérdidas tendría en este caso 9.300 euros como disponible, ¿no? Como dinero disponible para poder hacer otras operaciones o para, si la posición fuese en mi contra, poder hacer frente a las pérdidas. Bien, si yo pongo un stop, como hemos dicho, por valor de 7.250, vamos a quitar esto, 7.250 euros. Si yo, por ejemplo, fuese perdiendo 7.200 euros, vamos a sacar aquí el porcentaje, voy a quitar 7.200 euros, y en ese momento, vamos a ver, estamos en la operación, en el gráfico, es decir, si vamos a suponer que el precio, en vez de subir, que era lo que yo tenía en mente, comienza a bajar, y cuando llega a este nivel, aproximadamente, suponemos que de repente hay una noticia muy mala para el DAX, que hace que de repente pase la cotización de valer 9.010 puntos, por ejemplo, a 8.800. Vamos a ponerlo algo más, 8.500. De repente un hueco de mercado brutal que haga que, pues que yo, en vez de perder esos puntos, los 200 puntos que tenía estipulados, pues que pierda más puntos. Vamos a suponer que yo había comprado en 9.293, había puesto el stop en mi nivel, en el 9.003, pero de repente, antes de que toque ese nivel, antes de que a mí me avisen de que me estoy quedando sin disponible, es decir, antes de que yo pierda estos 9.300 euros, que me avisen que ya la pérdida empieza a tirar de la fianza, y aquí sería cuando nosotros avisamos al cliente o cuando le cerramos la posición. Si antes de que eso ocurra hay un hueco de mercado, hay un salto en la cotización y hace que pues pierda, vamos a suponer, 400 puntos, pues esos 400 puntos por 25 euros serían 10.000 euros. Vamos a poner más, 425, un hueco hasta 425 puntos desde el precio en el que yo entré, por 25 euros. Pues si eso ocurre,
Es decir, que no ha habido ningún cruce de cotización, no ha habido nadie que haya querido comprar a precios en los que yo tenía puesto el stop o a precios en los que yo podría cerrar la posición, sino que ha habido un hueco, un salto en la cotización. Si eso ocurre, pues se te cerraría la operación en el siguiente nivel en el que hay cruce de cotización. Por lo tanto, se te cerraría la operación con 10.625 euros de pérdidas. Por lo tanto, tendrías un negativo de 625 euros que tendrías que reponer. Esto lógicamente es en casos muy extremos, en los que puede haber un hueco de mercado y en los que pues no hayas puesto, no lo tengas estipulado antemano, pues incluso pues un stop o un stop garantizado. Es decir, para que eso no ocurra tenemos la posibilidad, si nos abrimos un ticket de operación, aquí en este caso yo puedo limitar mi pérdida de antemano, decir, pues como máximo quiero perder lo que sea, 500 euros. Y pase lo que pase en el mercado, yo no quiero perder más que esos 500 euros. Entonces podría poner un stop garantizado. Un stop garantizado es un seguro a todo riesgo, que lo que hace es que si hay una pérdida extra, es el seguro quien se hace cargo de esa pérdida. Y yo como máximo perdería lo que lo que tengo estipulado. Aquí en este caso pues me pedirían poner más. Vamos a suponer que digo, quiero perder como máximo 1.000 euros. Y le doy al stop garantizado. Esto significaría que aquí en este caso, pues hombre, lógicamente estaría arriesgando muchos puntos en un contrato grande, 1.000 puntos. Estaríamos hablando de algo muy amplio, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a irnos al mini, que sería el de 5 euros. Nos estábamos yendo al contrato estándar. Sí, Manuel, estás limitando la pérdida a 9.003. Si la cotización es continua, es decir, que empieza a bajar de 9.293, 9.292, 9.291, así sucesivamente, hasta 9.003,2, como en ese caso si ha habido cruce, si hay contrapartida, si hay alguien que quiera comprar a ese precio, a ti se te cierra la posición en tu stop loss normal. El problema de cuando se podría perder más, que lo que tenemos en la cuenta, es cuando hay un hueco de mercado. Es decir, cuando de repente pega un salto la cotización, por ejemplo, de aquí a aquí, sin que haya pasado el precio por el nivel en el que teníamos el stop. Ahí es cuando se puede perder más. Si yo tengo un stop normal y hay un cruce de cotización continua, sí, te echa fuera, pero cuando hay un cruce de cotización. Quiero decir, este stop te echaría fuera si el precio llega a tocar este nivel. Si llega a 9.003,2, ahí te echa fuera. Te echa fuera del mercado, tú ya estás fuera y sería efectiva la pérdida que tienes. Pero si el precio no toca este nivel, sino que lo salta, porque ha habido una noticia o que ha habido algo malo que haya influido, por ejemplo, en el DAX de forma totalmente negativa, en el que nadie quiera comprar a estos precios, sino que el próximo que quiera comprar a un precio muy por debajo, al tener un stop, este stop te cerraría la posición, pero te lo cerraría en el siguiente precio en el que hay cotización. Porque si fuera 8.800, se te cerraría en 8.800. Por lo tanto, tendrías una pérdida de 200 puntos más de lo que tenías estipulado de antemano. Porque es que no ha habido nadie, nosotros no te podemos cerrar una posición si no hay un cruce de cotización. Bien, esto lógicamente pues ocurre pues cuando depende de los mercados. Hay mercados en los que puede ocurrir más, por ejemplo, a lo mejor en acciones, que suele haber apertura, preapertura, pues que suele abrir con huecos de mercado, pues puede tener más probabilidades. En divisas raramente puede ocurrir porque bueno, pues es el mercado más líquido y a no ser que pase algo muy grave, pues, por ejemplo, como lo que pasó en Chipre, ahí sí que hubo un hueco en el eurodólar, pues no es lo habitual. Pero hay que tener en cuenta que es un riesgo que está inherente en lo que es la operativa y que por tanto, pues bueno, pues saber que existe y cómo se puede evitar. Eso es importante. No sé si, Víctor, me has comprendido todo lo que he comentado.
Bien, el stock garantizado es un seguro, es una aseguradora que se hace cargo de ese cargo adicional. Tiene un coste que serían tres, en este caso, pues un aumento del spread en 3 puntos, de manera que pagando un coste inicial extra, pues el seguro se hace cargo de que en caso de que hubiese un hueco en contra, se te cerrase la operación perdiendo como máximo lo que has estipulado. Si en caso de un stop normal, me comentas que si la operación no se ejecuta en el primer precio, se ejecutaría disponible sí. Es decir, si tienes un stop normal y ha habido un salto, se te ejecuta en el siguiente precio en el que hay cotización, por supuesto. Me pregunta José Román que si se puede operar en la subasta. En la subasta se podría operar, pero únicamente por teléfono. No podemos estipular los movimientos que hay en ese horario directamente en la plataforma por los volúmenes. Lo que sí que se puede hacer es llamar directamente a mesa de operaciones, ver cuáles son los volúmenes en los que cuáles son los mercados en los que se quisiera operar y a partir de ahí se le indican precios y volúmenes, de manera que pueda hacer operaciones directamente desde ahí. Pero en lo que es la plataforma en acciones empezaría a partir de las 9 la cotización. Perfecto, pues ¿alguna otra pregunta? Bien, pues en este caso, si no hay ninguna otra pregunta, agradeceros simplemente la asistencia. Es un placer de nuevo pues estar con ustedes.